Buenas tardes, estamos aquí Adrián Chaga del Post Antillano. Me encuentro con el escritor y dermatólogo José Ravelo. Vamos a discutir aquí su libro de 2063 y otras distopias. Un libro de ciencia ficción, que si no me equivoco tiene que ver más o menos con tus vivencias tras el huracán María y otras vivencias, ¿sabes?, de tu vida y experiencia. Bien, entonces pues para los que ya más o menos hemos leído del libro y eso, pues vamos a discutir aquí. Cuéntame un poco sobre cómo sería el primer capítulo, la primera historia, que es la de 2063. Que cuéntame un poquito sobre eso, que es como una... siendo ciencia ficción, toma desde pues la ciencia y lo místico y lo oscuro, de forma paródica hace una crítica hacia lo que es la historia, la religión, y pues como cuando empieza la existencia, empieza la humanidad a crear la religión, que ellos encuentran las cosas de nuestra naturaleza, de la naturaleza humana, de la tierra, como deidades, como cosas sobrenaturales, como cosas que nos dominan y que nosotros tenemos que dar ofrendas y respetar y eso. La evolución de la creencia. Exacto. Y entonces, ¿cómo entonces en tu ficción crea un mundo distópico completamente a lo que como nosotros lo conocemos? Sí, 2063 es el primer cuento de este libro, que se titula 2063 y otras distopías, pero originalmente el título del libro era 2063. Y yo dije, vamos a hacer un cuento que tenga que ver con eso. Y me recordé de un cuento que yo tenía hace tiempo guardado por ahí debajo de la manga, que se titulaba Las extrañas ideas de RM-247. Y tenía que ver con este niño que preguntaba a su maestro sobre lo que era la religión y la evolución de la religión, porque hace algunos años, algunos meses, en 2063 había caído un monolito del cielo en forma como de meteorito y cayó incrustado en África, y todo ese meteorito trajo una nueva forma de energía para el planeta. Así que las personas ya no se tenían que preocupar por pagar electricidad, por pagar gasolina, porque ya este monolito le impartía energía a muchas cosas. Así que lo convirtieron en el nuevo Dios. Y pasan una serie de cosas que van a hacer que la historia de la humanidad cambie. Claro, porque en vez de ser antes o después de Cristo, es antes o después del monolito. Antes y después del monolito. Y entonces es como estas personas, estos humanos de tu ficción, cambian entonces, reemplazan la historicidad por creencia, básicamente. Es como si el mundo entero sería más por la creencia o como nosotros creemos de la fe, que lo que sería la ciencia o las matemáticas o la medicina en todo caso. Tiene una base científica todo este cambio, porque este monolito, que es como un ser desconocido, cae del espacio, va a traer unos cambios a la Tierra, pero lo que se cree aquí va a ser una distopía fundamentalista. Y entonces de ahí surgen todas las otras microcuentos y más o menos microrelatos, son como microrelatos. Tú ves este libro de 2063, muchas personas piensan que es una novela, pero en realidad es una colección de cuentos. Y cada cuento no tiene que ver con ninguna de las historias precedentes ni las posteriores. Así que es como si usted viera muchos mundos pequeños, muchos universos que yo le presento en este libro. Y entonces eso ya... es como el lema de entonces el libro, que ven a viajar al futuro. Que en este caso no es un futuro no muy lejano, no muy lejano, son 45 pero tampoco años. Es utópico o es como tú sabes. Hay cosas divertidas, pero hay cosas también oscuras, cosas trágicas, hay de todo como en la vida. Entonces ya quedamos por ahí. Cuéntame entonces sobre el cuento de Levitantes, que está en la 185. Sí, Levitantes es uno de los hijos de María, porque mientras yo estaba trabajando en mi hospital, vi un televisor a lo lejos, y frente a ese televisor había muchas personas paradas así, como por aquí. Entonces la imagen del hombre estaba acá arriba
y yo veía como si el hombre flotara sobre estas personas que estaban aquí. Entonces me creó una imagen de una persona muerta que estaba flotando y como que me dio un poco de miedo. Como te decía ahorita, yo no sé si yo no había dormido bien, porque con María uno pasaba mucha calor y con miedo a que le entraran los ratones por la ventana, pues uno no dormía. Tampoco no sé si había comido bien, porque uno lo de la dieta era malísima. Así que no sé si tenía una combinación de azúcar baja, falta de sueño o no sé qué otra cosa era que no he podido diagnosticar, pero me surgió este cuento por esa imagen que vi en el televisor. Y lo vi como una forma de crear unos zombies distintos que no hubieran existido antes en ningún tipo de historia. Y es básicamente una raza nueva de zombies. Sí. Vienen estos cuerpos a las orillas del mar de donde están las personas viviendo, y entonces las personas primero se preocupan por estos cuerpos Y muertos. se toman selfies Y también. y ahí No está puede faltar. lo burlesco que las personas de la era moderna ya lo toman como algo como tan lejanos de la condición humana, que ellos como que lo toman como si fuera Algo curioso. algo bien curioso. Entonces, cuando menos se lo esperan, estos cuerpos de zombies flotantes en el mar explotan y así contaminan a las A personas, las personas ahí. que están cerca. Y así Y que en vez de un entonces- zombie que aparece al principio, ya se crea una legión Ajá. de seres flotantes. Y entonces una legión de seres flotantes que van viajando a otros lugares para seguir contaminando a estas personas. Exacto. Entonces cuéntame un poco sobre ahora sobre el de Colonia, Ah, que es el de Colonia. la 173. Ujú. Estos son las historias que yo tomé como particulares. Son como unos microcuentos. Sí, que los tomé como los más particulares para Ujú. lo que queremos explicar, porque tú lo dices, este es Colonia. Colonia. Lo titula Colonia. Colonia es un cuento. Casi todos los cuentos del libro, si te fijas, tienen una sola palabra. Solamente hay como 2 o 3, yo creo, que tienen 2. Así que en este caso, Colonia tiene que ver con una persona que está en una pequeña isla de musgo en un jardín y está preocupado porque le está ocurriendo una epidemia de dejar de contar historias a los jóvenes. Sí, las personas si no me Los equivoco, jóvenes, sobre los todo. jóvenes se están obsesionando por la historia. Entonces lo que se pasa es que ellos no descansan, no descansan, duermen, y no siguen comen. contando, Ellos bailan, contando cantan y historias. cuentan historias. Y entonces ellos no se preocupan por dormir, Ni por por comer, comer, ni y se mueren. y se viajan a otro sitio, otra islita a otra más isla. cercana. Y entonces las personas mayores, ¿verdad? Los padres de estos niños lo que piensan es en dormir, en descansar, en que todo esté como que bien, como que ellos están, y entonces sigue contándonos, por Y favor. entonces pasa algo, que hay una persona que es en el nivel humano, que tiene como un sueño sobre estas personas y se comunican a través de los sueños, y esa persona se convierte prácticamente en un dios de esta colonia. Es y como la un salva, deus es máquina. y la salva. Y la niña, la muchacha, que Ujú. se llama Sara, Ujú. salva a esta esta sociedad, raza. de esta raza de personas que viven en un musgo, una isla de musgo que se creó detrás de los potes de jardín de ella. Yo quería hacer ahí como todas las vidas que están encerradas y que nosotros no conocemos, estos seres microscópicos que están Ujú. por ahí, que a lo mejor Ujú. ni hemos descubierto. Ujú. Pues ahí Los little quería people, crear, ¿no? quería crear como esa fantasía. Ok. Entonces, ya que vamos por ese camino de entonces pues eso podemos decirle la mitología griega, de los dioses máquina, de esta niña que salva a estas criaturas microscópicas. Cuéntame de El Artista, El de Artista. la 125, que es más o menos, se trata de un mosaico, ¿no? De esto Sí. que está creando esta persona. Mosaico, pero no podemos revelar que tiene mosaico, Ajá. porque eso tienen que leerlo. Lo que pasa es que este es un ser, creo que mide Disculpen, hay 20 spoilers. 20 metros de altura en otro planeta, y parece que ha atrapado unas piezas esenciales para desarrollar un mosaico. Pero no les voy a revelar de qué es el mosaico, porque esa es la sorpresa y la forma en que este extraterrestre tiene para inmortalizarse con el arte. Yo quería presentar los extraterrestres
en la historia, porque es una historia, un libro de ciencia ficción, pero quería presentarlo de una manera diferente, que no fuera la forma que vienen en naves espaciales a invadir la Tierra. Ajá. Nada de eso yo quería. Y es como religioso, como Sí. que podemos denotar que el mosaico, el artista, es más o menos como, pues, como Místico. como místico, como religioso, como es una entidad Ujú. en sí. Y tiene también esta cuestión de que el arte puede estar en cualquier lugar. No solamente nosotros tenemos el arte, o sea, a lo mejor otras civilizaciones que existen la pueden Ujú, tener también, claro y pueden que tener sí. esa preocupación por desarrollarse como artistas. Sí, por tratar de explicar el mundo no solamente por las ciencias, sino por las artes. Por el arte. Y entonces, pues, pues para no mencionar más, la estética es muy agradable. Tiene un contraste de bien oscuro, que es el principal, y entonces lo que los rodea, que entonces son estos dos otros individuos, que son unos, te lo voy a decir, unos hombres albinos. Son dos hombres albinos Ah, sí. en este mosaico. Muy interesante ese Yo quería para- crear también este libro que no fuera un libro de ciencia ficción oscuro. Mm, Muchos de los paisajes que ustedes van a ver aquí en este libro va a ser el paisaje tropical. Van a ver el yunque, ujú. van a pasar por Cayenne. Es como muy cercano a nuestra Sí, realidad van como a ver isla tropical, nuestro subtropical. sol tropical y nuestra iluminación va a estar ahí, porque algunos de los cuentos empiezan en la Ponce de León, en la calle de las librerías, y también van a ocurrir en el Puente Dos Hermanos. Así que tenemos un paisaje boricua, y yo no quería hacerlo en ese mundo decadente, oscuro que se Ujú. presenta típicamente. Y como de ciudad y que es de concreto. Ajá, de Ujú. ciudad boricua. Exacto. Pero también hay cuentos que se desarrollan afuera, hay algunos que se desarrollan en Roma, otros en Japón, otros en Australia. Así que vamos a viajar a través de nuestro planeta, a través del tiempo, y vamos a ir a lugares interdimensionales que tampoco existen, pero que existen en nuestra imaginación. Y vamos a ir a planetas también que tampoco existen, que me los inventé. Y entonces cuéntame entonces ahora que noté que cada cuento tiene su pequeña ilustración abajo de Ah, como sí. que más o menos la imagen que captura Ujú. el sentido del libro, y la portada está muy interesante. Sí, cada imagen, cada cuento tiene una imagen, porque yo siempre le he enseñado a los estudiantes en los talleres de creación literaria que todo cuento debe dejarte a ti, cuando lo termines de leer, con una imagen en la mente. Ujú. Así que yo me puse a hacer ese ejercicio y pensé qué imagen me dejaría este cuento a mí. Ujú. Y pude hacer unas cuantas imágenes relativas a lo que era el cuento, posiblemente algo que pasa al principio, al Ujú. inicio o al final, pero que a mí como escritor se me quedó. Bien. Y entonces tú mismo lo fuiste ilustrador de no solamente Sí. las imágenes de cada cuento, sino de la misma portada del libro. La portada fue un trabajo del editor de Ujú. Isla Negra, que se llama Carlos Roberto Gómez, y él es un artista de las portadas. A él yo le dejo ese trabajo siempre, Ajá. que lo haga él, porque todo lo que él hace le queda muy bien. Así Muy que bonito. muchas gracias por el trabajo. Y se basa en una fotografía de una escena de la película Blade Runner. Ah, ok. Así que si te fijas, están por aquí los edificios, así bien altos, y por acá también se ven. Eso se alteró, se le hizo como un efecto, y se creó esta portada, que tiene mucha cosa oscura, pero también, si se fijan, tiene azul y blanco, que es como remanente de lo que sería el cielo boricua. Y entonces, pues ya que sabemos que tú fuiste pediatra, pero lo que haces ahora es dermatología, ¿no? Dermatología, sí. Entonces, tú tuviste una curiosidad por la piel, porque tú me mencionas que eres muy fanático de la ciencia ficción y ese tipo de temática como oscura y misteriosa y Fantástica. que es fantástica, pero que Ujú. tiene relación con la realidad, como la ciencia, ¿verdad? Como Ujú. que lo que conocemos como la tecnología, no solamente cosas metafísicas, no solamente como metafóricas o ideales, sino cosas que pueden ser realidad. Ujú, sí, Porque que la ciencia ficción es la se basa en posibilidad eso, sí. de Cuando eso. hablamos de fantasía, nos referimos a algo que no puede ocurrir. Ujú. Pero cuando hablamos de la ciencia ficción, nos estamos refiriendo a una posibilidad basada en la ciencia. Ujú. La ciencia y la ficción se juntan para crear historias que en el futuro puede que sean realidad.
Y a mí me gustó ese aspecto porque muchos escritores lo habían hecho antes, como Asimov puso muchas de sus cosas en sus historias y al final se hicieron reales. Pues aquí yo presento algunas cosas como la nanoprótesis, que es un cuento que se titula Virago, que son personas amputadas y tienen un tipo de prótesis que es como una piel negra, que se usa de día como una fuerza, como si fueran superhéroes, y de noche la tienen que recargar y las personas terminan siendo como personas bien débiles por la noche y bien poderosas durante el día. Así que quién sabe en el futuro se puedan desarrollar este tipo de nanoprótesis. También hablo de los robots doctores, porque hemos visto últimamente que en Puerto Rico ha habido una deficiencia de médicos. Y hemos visto también cómo usted llama a veces a algunos servicios y estos servicios te contesta como una persona y te va dirigiendo a través de un programa de computadora con los sistemas de tu cuerpo, sí, que te está fallando. Ajá. Y más o menos yo lo que hice fue exagerar eso y convertirlo en un robot. Pero también hice otra exageración. Y fue que en ese cuento ocurre una gran masacre médica. Y esa gran masacre médica es lo que facilita que vengan los robots para sustituirnos a nosotros. Bien, entonces cuéntame ya que... Hay otra cosa, no te puedo dejar de mencionar esto. Ajá. El celular. ¿Cuántas veces usted usa el celular durante el día? Pues ahora, en ese futuro 2063, no va a tener que tenerlo cargando, lo va a tener ya implantado aquí, como un implante retinal. Así que cuando usted nazca, le van a incluir ese plasma dentro de la retina, y así que desde chiquito va a estar utilizando el celular de una manera integrada a su cuerpo. Muy interesante. Vamos a ver quién lo inventa eso. ¿Verdad? Entonces dime ahora que tuviste presentación en Santo Domingo, ¿no? En Santo Domingo fue que presentamos el libro, porque el libro se imprime allá, y La Negra imprime casi todos sus libros allá prácticamente, y en la feria del libro del año 2018 fuimos allá y lo presentó Odilius Black, que es un gran escritor de ciencia ficción y literatura especulativa. Saludos allá a Odilius en el mundo alterno que esté ahora, así que saludos. Y fue una presentación bien interesante porque fueron muchos jóvenes y muchos jóvenes demostraron el interés por este tipo de literatura y al final vinieron y compraron el libro, se lo firmé, se retrataron conmigo. Parecía como una mega estrella allí de la literatura. Así que fue bien interesante esa dinámica, porque allá la feria del libro es fascinante porque los estudiantes van y comparten con los escritores y los entrevistan y le hacen muchas preguntas. Y como es parte de la clase, pero se ven muy interesados mientras están hablando y a veces te hacen preguntas extras de las que le mandaron. Cool. Sí que hay como mucha la juventud está como que necesitada de estos tipos de ficciones, de estos tipos de libros que vienen de latino, que sí, porque se consigue mucho de otros países. Sí, explican la ciencia ficción desde una perspectiva pues que ellos se identifican más, ¿verdad? Porque no es lo mismo tú leer de Drácula que de un vampiro boricua, tú sabes. Sí, y allá en Santo Domingo se está haciendo un trabajo bien interesante en este tipo de literatura, tanto en cómics como en cuentos y novelas. Y sería interesante que aquí se desarrollara también ese tipo de literatura, porque es importante desarrollar la imaginación. A veces nosotros pensamos que la imaginación es algo secundario, pero si no fuera por la imaginación el hombre no hubiera llegado a donde está hoy día. Y yo tengo miedo que en el futuro, como ya todo se está dando tan digerido, los juegos, las cosas prácticamente que hacen los jóvenes, no utilizan mucho la imaginación como nosotros, que no teníamos muchos recursos de juego ni de computadora. Nosotros teníamos que inventárnoslas, hacer casitas, jugar con la tierra, con los carritos e inventarnos historias cuando jugábamos. Pero ahora no, ahora hay otro tipo de historia que es interesantísima porque son estos juegos que te meten en otro mundo, pero ya tú estás dentro y desarrollas otro tipo de habilidad. Pero desarrollar tú eso desde el principio es lo que la imaginación requiere. Y entonces, cuéntame, tenemos presentación tuya mañana, ¿tienes presentación que es aquí? Sábado 22 de septiembre. De 3 a 4 aquí en la Casa Norberto, en Plaza Las Américas, en tercer nivel. Sí, después nos vamos a presentar en Ponce en el 6 de octubre y en Aguadilla el 20 de octubre. Así que los amigos que estén por allá y no puedan llegar hasta acá, pues tienen otra oportunidad para viajar al futuro con 2063 y otras distopías. Bueno, muchas gracias, José Ravelo.
Gracias, gracias a ti. Un honor, y entonces pues mucho éxito con esta ficción que está excelente. Todo el mundo tiene que tener al menos una copia, que sean fanáticos del cine y de la literatura, la ciencia ficción. Hubo una excelente inclusión a sus libros y su contenido de ciencia ficción y todo lo demás. Ciencia ficción boricua, sobre todo. Ciencia ficción Caribeña. boricua, eso es así. Bueno, muchas gracias, hasta la próxima.